Muy bien, ¿qué les parece si vamos en oración y damos gracias al Eterno? Además, también solicitamos su guía espiritual para discernir la palabra del Señor. Vayamos en oración, así podemos con gusto ir de rodillas. Es mejor. Amante Padre Celestial, santificado es tu nombre. Señor, gracias por la vida, por esta semana que ha pasado. Te rogamos perdones a tu pueblo, nos perdones, hemos fallado y parece ser que cada vez somos menos, pero tú, Señor, tienes siempre un remanente que no doblará rodilla ante Baal. Te rogamos nos acompañes en el estudio de tu palabra, alimento espiritual para nuestras almas sedientas, hambrientas, de ese delicioso alimento que es tu palabra, para que nutras nuestros espíritus, nos des fortaleza para la gran tribulación. Bendícenos a los aquí presentes, las familias que representamos. Que tu Santo Espíritu nos ayude a discernir, comprender, nos convenza de pecado, nos presente la justicia de nuestro Señor Jesucristo y nos lleve a juicio. Gracias, Padre, te lo rogamos todo esto solo en los méritos de aquel Hijo tuyo, nuestro Señor Jesucristo, quien vino a morir y resucitar por nosotros. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Feliz sábado. Feliz sábado, hermanito Arturo. Amén, amén. Un gusto, eh, pues, estar aquí compartiendo con ustedes, aunque separados por la distancia, pero unidos por el mismo mensaje. Es impresionante los eventos que se están dando hoy en día a nivel mundial. Creo que todos hemos sido testigos de, de la, de las fiestas. Ahora hay más sabiduría, más conocimiento de cuál es el significado de estas fiestas, ¿verdad? Son el 25 de diciembre siempre se celebró este, por las antiguas culturas el solsticio en honor al dios Saturno. Se celebraban las Saturnalias, fiestas de borrachera, glotonería y también intercambios de regalos que se venía celebrando desde, muchos dicen que desde los druidas, los celtas, germanos. Obviamente, pues hay más indicios de que no nada más ellos, creo que ellos lo adoptaron también, pero esto proviene desde Babilonia. Semiramis, Tamuz, que es el señor del pino en arameo, eso significa. Y luego también tenemos a Nimrod, que según la leyenda cuenta que Nimrod, que hay que recordar que era nieto de Noé y descendiente de Cam y luego de Cus. Rebelde significa Nimrod, eh, manifestado por el espíritu del enemigo de Dios. Pues cuando él muere, sus partes fueron esparcidos en el Éufrates, fueron extraídos e hicieron un monumento a él. Supuestamente se había ido al sol, ascendió al astro solar y desde allá gobernaba y que a través de un rayo solar embarazó a Semiramis y que nació Tamuz, quien vino a ser también marido de Semiramis. Y bueno, por ahí va la historia y por durante muchos siglos, a través de las edades, Satanás ha sido honrado de una manera am, a- a- con apariencia de bondad, de amistad, regalos,
cuando en realidad los hogares están con muchas diferencias durante todo el año. Las familias solo se reúnen por un gesto de hipocresía, tratando de agradarse y tratar de resolver las asperezas del año pasado. ¿Y qué es lo que vienen a hacer? Glotonería y borrachera. Eso, intercambio de regalos que según esto lo relacionan con los reyes que vinieron del oriente, que ni eran magos porque no hacían magia, pero además están muy distantes del 25 de diciembre, ese intercambio de regalos. Nada tiene que ver con los presentes que trajeron a nuestro Señor Jesucristo cuando recién nació. Entonces, es, am, en realidad esto no es más que un sincretismo. Sincretismo. Y es bíblico. Es bíblico. El sincretismo se puede practicar aún entre las familias para agradarse unos a otros de una manera hipócrita y para subsistir, porque seguramente hay un interés por ahí, a lo mejor una herencia está de por medio y no quieren pleitos, a lo mejor por ahí hay un chisme que no quieren que salga a flote y tratan de agradarse hipócritamente, ¿ok? Sincretismo significa combinación de distintas teorías, actitudes u opiniones. Y me gustaría agregarle doctrinas. Doctrinas. Por ejemplo, los que practican la brujería, los chamanes, son auténticos católicos, pero con la práctica del sincretismo buscan, mezclan esas ideas eh, este, católicas con las mismas de la brujería, utilizan las mismas imágenes que honran con veladoras la mayoría de los católicos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Un sincretismo. ¿Qué pasa con los adventistas que también participan de fiestas, de estos tipos de fiestas paganas como la Navidad, el Año Nuevo, los Reyes Magos? Algunos, fíjense nada más que interesante, el sincretismo. De hecho, ese debería ser el tema, ¿verdad? Pero estamos hablando de lo que la iglesia de Jesucristo necesita, pero hay que hablar del sincretismo porque déjenme decirle que esto es bíblico. Ahora, claro que sí, es bíblico. Se los va a demostrar ahorita mismo. Pero, ocurre, ocurre, como digo, en las familias, en el trabajo, y muchas veces las mamás, los papás participan a escondidas de la hermandad en Cristo por no caer mal, porque no lo acusen de extremista, de radical, fanático, ¿verdad? Dicen no participar con los villancicos y los cantos y las tradiciones más que con ir y cenar, participar ahí con ellos. Hermanos, ¿ustedes creen que Cristo estaría ahí nada más por agradar? ¿Ustedes creen que Cristo participaría de esa fiesta pagana? Que por cierto, no está en la Biblia, y si no está en la Biblia, y si Dios dijo que no dio la instrucción de que celebráramos el nacimiento de Cristo, de hecho, la instrucción es que nosotros celebremos, no me gusta la palabra celebrar, es muy de una tendencia jesuita, este, pues yo creo que honrar, ¿verdad? Que honremos la resurrección de Cristo, no la muerte, perdón, no el nacimiento. No existe ninguna cita bíblica. Es más, si el nacimiento de Cristo, que supuestamente fuera el 25 de diciembre, estuviera en la Biblia, les aseguro que casi nadie la haría. Casi nadie practicaría esa ceremonia porque está en la Biblia, ¿no? Pero como no está en la Biblia, ¿saben quién la celebra muy bien? Y ahí se aplica a celebrar. Obviamente los católicos, las demás religiones. No, creo que ni los testigos de Jehová, bueno, aparentemente no.
frente a su hermandad, no, pero en asuntos internos del hogar sí, muchos lo hacen. Pero es que, si, fíjense, es tan solo investigar que esa ceremonia entró en vigor de forma cristiana, porque desde la antigüedad se celebraba a Saturno, ¿verdad? Que venía en un trineo. Hay algunas figuras que muestran que venía ajalado por unos gallos. Obviamente eso es ilógico, ¿no? Pero dentro de la mitología griega, este, o después era jalado por caballos, dependiendo la visión que tenían los intérpretes de esas ceremonias. Así que Roma, primero que nada, le puso nombre a los días para poder coincidir con esas ceremonias. Por ejemplo, le pone los nombres. Ahí va. Déjenme decir, se me ocurrió ahorita. En la Biblia, ¿por qué los libros de los apóstoles, Mateo, Pablo, Juan, por qué están en latín? Mateo es latín. Pablo es latín. Jesús es latín. Porque en hebreo es Yahshua. Pablo es Shaulo. Era Saulo. Shaulo. Entonces, Roma cambia los nombres y los pone en latín, como hoy lo tenemos en la Biblia. Y luego los días los cambia en honor a los planetas según el día que se tenía que celebrar. Lunes, Luna, martes, Marte, miércoles, Mercurio, jueves, Júpiter, viernes, Venus, sábado, las fiestas saturnalias y domingo, el Dominus Sol Invictus, el dios solar Mitra nunca vencido, el dios Mitra. Así que en hebreo los días tienen número. Si le preguntas a un hebreo qué día es hoy, y si te dice que es jueves, no te va a decir jueves o Thursday. No, te va a decir Bet Shabbat, que quiere decir faltan dos. Viernes, Arasebe, que significa preparación. Y luego el sábado es Shabbat, que significa cesar. El único que tiene nombre es Shabbat. El domingo lo conoce como Rosh Hasheve, que inicia la semana. Pero fue Roma quien vino a ponerle nombres latinos. Qué interesante todo esto. Me llama mucho la atención. Estamos hablando del sincretismo, ¿eh? Pero miren, cabe mencionar, de pronto no preparo el tema, solo me pongo en oración, abro los libros y de pronto me viene una cita a partir de las Sagradas Escrituras y de ahí comienzo. Y luego veo cómo el mundo está envuelto en estas festividades que terminan en... Es cuando más alcohol se vende, es cuando más suicidios hay, es cuando más accidentes automovilísticos y de todo tipo de accidentes hay, es cuando más balaceras hay, es cuando más borracheras. ¿Cómo, en qué mente cabe que los cristianos tienen que celebrar esta fiesta pagana en honor al solsticio, que es al sol? Porque a Saturno lo combinan mucho con el sol. En la ONU hay un salón de la meditación que en la entrada, en la parte de arriba, hay un ojo que todo lo ve, el mismo que está en el billete del dólar. Pero adentro hay un cubo en honor a Saturno. Y por eso el Islam honra en la mezquita del Islam, de los musulmanes, un cubo
Ellos están honrando a Saturno. Para empezar, Cristo tuvo que haber nacido según las fechas a partir del nacimiento de Juan Bautista, primo hermano de Jesucristo. Jesús tuvo que haber nacido en la segunda semana de octubre aproximadamente, pero no nos dejó su fecha porque obviamente ya sabía Dios la idolatría que se formaría y sería una terrible abominación desoladora también usar esa fecha como fiesta. Incluso saben quién la celebra: los satanistas, los ateos, los paganos. Es una fiesta paganísima, paganísima, que es abominación, es abominable a Jehová. Y el participar tan solo con sentarse en una mesa de esas que están preparadas para esa ceremonia, ya se participó, porque tanto peca el que mata la vaca como el que le jala la pata. Entonces, luego el árbol, ¿qué tiene que ver el árbol con Cristo? Ese árbol se erigió en el templo mayor de Babilonia, en honor a Tamuz, que significa Señor del Pino. Y cuando él es asesinado, Semiramis manda a traer a los supuestos asesinos, les corta la cabeza y las colgó en el pino. Por durante muchos años se celebraron con cabecitas de madera, pero después los hicieron con esferas porque tenía que ver con la luz, con reflejo de los rayos solares. El encender velas, el iluminar con luces la casa, eso es una invocación al solsticio de Saturno. Por cierto, el Vaticano, en la plaza que le llaman de San Pedro, el obelisco que está en esa plaza, marca el solsticio y el equinoccio. Es un reloj solar. El amanecer y el atardecer más largo y más corto del año. Y si se dan cuenta, conforme va moviendo la sombra, donde se refleja, donde se pone el sol, donde decimos que nace, pero el sol no nace, donde aparece el sol, el obelisco, por medio de la sombra, deja una marca que, que en la plaza, abajo de ese obelisco, recuerden que el obelisco representa el falo del hombre, que fue traído por Calígula desde Egipto en el año 38 al 41 más o menos, y se consideraba para entonces a Tamuz, al dios Ra. Por eso Fa, Ra, On, sacerdote del dios Sol, eran los faraones: Faraón, Fa, Ra, On. El Ra es el Sol. Y entonces en el piso se refleja una figura de una XP, que significa que fue el lábaro patrio de Constantino el Grande, fundador de la Iglesia Católica, el Pontifex Maximus, máximo pontífice. Él se hizo llamar Pontifex Maximus, que quiere decir ponti, es latín, puente, fice, como artífice, o sea, artífice, puente entre Dios y el hombre, o sea, que él sería el puente que conecta a Dios con el hombre, el representante de Dios en la tierra. Digamos, el primer papa. Cuando en realidad el primer papa fue Justiniano en 538 después de Cristo, pero si nos vamos al origen de la metamorfosis que ocurrió entre Roma pagana y Roma papal, pues Constantino es el primer papa porque es el fundador de la Iglesia Católica. Pedro no estuvo en Roma. De hecho, fue crucificado y terriblemente torturado por el Imperio Romano. Pero Satanás ya tenía todo bien, bien fraguado, bien planeado. ¿Cómo? Él iba a aplicar el sincretismo religioso. Le convenía al emperador romano a unir a las religiones, porque cuando vieron que mataban a uno surgían 10 o 100. Entonces dijeron: esto no está funcionando. Confunde, divide y vencerás. Confúndelos. Aplica el sincretismo,
que en realidad es una división entre una teoría o una doctrina y una teoría. Pero si las mezclas, se forma un falso cristianismo. Les pongo un ejemplo. Vamos a Éxodo 32. Ahí va la explicación bíblica. En Éxodo 32, bueno, si nosotros leemos desde Éxodo 29 y 30, Dios a través de Moisés le advirtió al pueblo, primero le preguntó, ¿van a aceptar mis estatutos? Ellos dijeron, sí lo haremos. Entonces él dijo, bueno, pues pásenle al monte Sinaí. Moisés, sube por el acta de matrimonio con mi iglesia, me voy a casar. Sube Moisés, y miren lo que dice Éxodo 32, verso 1, más viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, dice, se allegaron entonces a Aarón. Aarón, ¿qué cargo tenía Aarón? Era sacerdote. ¿De quién? ¿De Baal o de Jehová? De Jehová. Y le dijeron, levántate, haznos Dios, o sea, un Elohim, que vaya delante de nosotros. Porque este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, ¿acaso fue Moisés el que lo sacó? ¿O estaban renegando contra Dios de una forma sarcástica? Qué interesante, ¿verdad? Ellos sabían que fue Jehová. Por eso se llevó a cabo la ceremonia de la Pascua, el sacrificio del Cordero. Entonces ellos sabían que era para Jehová, no para Moisés. Pero ellos estaban movidos por un espíritu de abajo. Dice, no sabemos qué le haya acontecido. Vaya, tenían prisa por honrar imágenes. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. O sea, los zarcillos son aretes que marcaban al esclavo según su oficio. Si era bailarina, este, si era homosexual, o ya sea en el derecho o en el izquierdo, si era heterosexual, si era esclavo, esto se lo pone en la nariz a los esclavos, otros en el pezón del pecho, otros en el ombligo. Bueno, el pueblo hebreo estaba, imagínense, 430 años ahí, 400 años ahí encerrados, pues habían olvidado a Jehová, una generación que no conocía a Jehová. Dice entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y trajeronlos a Aarón, el cual los tomó de las manos de ellos y formó con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, esto es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Nada más que en las nuevas versiones le pusieron plural. No, ellos sabían que era uno solo un Dios. Y aquí lo tradujeron tus dioses. No, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta a Jehová. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de lo que está ocurriendo aquí? Sincretismo. Es lo mismo que hizo Constantino. Miren, hay católicos muy sinceros. Amo a los católicos, que son sinceros en su conocimiento que heredaron, pero que no está en la Biblia. A ellos Dios los llama que salgan de Babilonia también, no nomás a ellos. En todas las religiones, Dios tiene pueblo. Por eso dice Apocalipsis 18, salid de ella, pueblo mío. Dios tiene hijos fieles todavía en las demás religiones. ¿Y qué tal en la iglesia adventista? En la iglesia adventista todavía tiene hijos. Bueno, una cosa es siervo, el que le sirve, y otra cosa es pueblo.
¿Dios tiene pueblo en Babilonia? Sí. ¿Dios todavía tiene pueblo en la iglesia adventista? Sí. Pero no le está llamando siervos porque no le están sirviendo como Dios lo estableció. ¿Por qué? Pues celebran fiestas paganas. Ha habido ahí un sincretismo. ¿Qué es lo que hizo Satanás a través de Constantino? Bueno, primero que nada, Satanás tuvo que obrar un milagro en el emperador Constantino, que era el más popular. En ese entonces, en el Oriente, porque en el Medio Oriente Roma estaba fragmentada, estaba dividida Oriente contra Occidente, Oriente contra Occidente. Así que Constantino estaba en el Occidente, Magencio en el Oriente, se iban a enfrentar. Constantino honró al dios Mitra, al dios Marte, al dios de la guerra, a Saturno, pero más al principal que es para ellos el dios solar, dios Mitra. Él tuvo algo parecido como Saulo de Tarso. Satanás no copia nada que no sea verdadero para engañar aún a los escogidos. Pablo tuvo una visión tremenda, sorprendente. La gloria de Cristo se presentó ante él, que lo cegó y lo tumbó del caballo. Y le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Contesta. Yo soy Jesús de Nazaret al que tú persigues. Bueno, Pablo se convence ahí, pero él estaba, perdón, se convierte ahí, pero él estaba convencido, sí. ¿Cómo se convenció? Por medio del testimonio de Esteban. Ese testimonio de Esteban lo dejó atónito. Su mente daba vueltas y vueltas, no podría cuadrar bien esta situación y recordaba en ese momento cómo es que Cristo fue condenado siendo inocente. Y muchos lo decían, se ha condenado a un inocente que vino a hacernos el bien. Y cuando escuchó a Esteban quedó convencido. Por eso no agarró ni una piedra para tirarle a Esteban. Ya cuando Cristo se le presenta, quedó convertido. Bien, Satanás copia esta situación, este evento, y se lo aplica a Constantino en el puente Milvio, 312 aproximadamente, después de Cristo. Ya Roma imperial estaba pasando por un momento de crisis, se había fragmentado, estaba perdiendo el control ante los pueblos bárbaros. Incluso a quien más le tenía miedo, Roma, enfrentar a Atila. Atila, uno de los jefes bárbaros más terribles. Y todo esto de Atila, Alarico, Genserico, los vándalos, los ostrogodos, los visigodos, búsquenlo en el canal de historia, History Channel. Y allí está lo que les estoy diciendo. Todos esos pueblos bárbaros existieron. Hoy son Alemania, Francia, Inglaterra, son ahora esto, ¿no? Pero Roma ya estaba perdiendo poder. Satanás dijo, hay que hacer algo, porque no puedo matar a los cristianos. Mejor hay que confundirlos. Tuvo esta visión un sol muy fulgurante, muy sorprendente, que lo secó, pero este sol tenía una nube en forma de cruz. Dos símbolos en uno, sol y cruz. Cuando fue a ver a la vidente, a la bruja, que le interpretara la visión, ella le contestó, la única manera que el imperio romano sobreviva es que bajo esta insignia tú te doblegues y que aceptes el cristianismo. Panchito Tanquedo Maya, por favor, ¿podrían apagar el micrófono de aquel lado si es tan amable para que no se oiga no se oigamos interferencia? A ver, no sé si paro de grabar. A ver. Si me oye, por favor, a ver si puede alguien apagarle el micrófono. Es que para que no haya más interferencia. Bueno,
Francisco Tanquedo, a ver si hay alguien por ahí que le apague el micrófono, por favor, se les olvidó apagarlo. Llamando a Tanquedo Maya, si puede, que le apaguen el micrófono, por favorcito, para seguir grabando, estamos grabando. Y como que tiene un poco de resfriado, entonces si son tan amables de apagar el micrófono, por favor. Bueno, llamando a Tanquedo Maya, a ver si puede alguien apagarle el micrófono. Ya no se va a oír el ruido. Se Ya oye no se va a todo, oír. se oye todo. No, ya no. Todavía lo oímos. Está abierto el micrófono. Desde aquí se ve que está abierto el micrófono. A ver si no hay alguien por ahí que le ayude a apagarlo, por favorcito. Voy a continuar. Entonces, bueno, a ver si recuerdo en qué estábamos. Am, entonces Constantino entiende que tiene que volverse cristiano. Obviamente fue una farsa, solamente fue un interés político, religioso, en la cual él tenía que convencer a los paganos, que eran más, de cómo abrazarían el cristianismo. Sostuvo reuniones con líderes, jefes de cuadrillas, de pueblos dominados por el imperio, en las cuales les dijo que él había vencido a Magencio a través de una visión del dios solar, del dios Mitra, y que esa era la condición, y que él había creído fielmente en esto, en este milagro. Entonces les dijo, miren, no se van a perder nuestras tradiciones. Seguimos practicando el 25 de diciembre en honor a Saturno, la Navidad, las, esas fiestas del solsticio, también el Año Nuevo, el equinoccio. Vamos a seguir honrando a nuestros dioses. Ya el dios Mitra no lo vamos a percibir como el astro sol, sino que el día semanal, por eso ya le cambiamos el nombre al Dominus Sol Invictus y vamos a honrar en el primer día de la semana, pero sigue siendo el mismo. ¿Se dan cuenta? No es lo mismo que hizo Satanás aquí con Aarón, un sacerdote, y les dijo, mañana será fiesta a Jehová. ¿Qué no acaso dijo Aarón? Y todavía mintió y le dijo que ellos lo habían hecho. Le dijo a Moisés, cuando él fue el que lo hizo. Y dijo que celebrarían a Jehová en honor a ese becerro. Que no es el mismo sincretismo que practica la gente hoy. O sea, con fiestas paganas, pero disfrazadas de cristianas. Es lo mismo. Por eso Pablo amonestó a Galacia. Les dijo, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para creer en otro evangelio? Y no es que haya otro, es que lo han pervertido. ¡Qué tremenda blasfemia! Y así fue. Entonces Constantino convoca a los líderes religiosos para que unirlos en puntos comunes de doctrina. Hubo muchas discrepancias en el aspecto doctrinal porque el brinco fue gigante del paganismo al cristianismo. O sea, era, era un giro totalmente de 180 grados hacia el otro lado, en la cual se tenían que cristianizar las fiestas paganas, los ídolos, los astros, todo. Semiramis ahora sería María. Isis también, la misma. El niño Tamuz también. Horus en Egipto. Y acá celebran al niño Dios cuando, por favor, Cristo ascendió al cielo de adulto. Nada que ver con un niño. Cristo nos mandó, cuando llevó a cabo la cena del Señor, les dijo a los discípulos que es para nosotros también. Hagan esto en memoria de mí. No dijo eso en el nacimiento de Jesús, porque para empezar, Dios no nos dio fechas de su nacimiento. ¡Cuánto engaño! ¡Cuánto engaño! Y pobre de México,
tan lejos de Dios y dominado por Satanás por medio de este sistema de gobierno, del sistema judicial, de los tres poderes del Estado, que abiertamente honran a Lucifer en ceremonias públicas, abiertamente, violando el Estado laico. Esto va a sacudir terriblemente a México. Pobre de los mexicanos, que, que Dios nos ampare. Entonces, ¿se dan cuenta del sincretismo que hay aquí? ¿Y acaso no ocurre en las religiones? O sea, con tal de agradar a la mayoría, tuvieron que rebajar las normas y cambiar el esquema de una adoración pura y natural a una religión cristiano-pagana. Y entonces se mandó a poner cruces en todos los templos y que se honrara la cruz. Hoy en día le llaman la Santa Cruz. Pero la cruz no tiene nada de santidad, es un elemento. La santidad la aporta Cristo. ¿Se dan cuenta que para qué sirve la idolatría? Para disminuir la adoración a Jehová, a Cristo. Y cuando el ser humano honra esas fiestas, esas ceremonias, esas imágenes, está siendo humillado por el poder de Satanás a honrar a la criatura en vez del Creador. Cuando Dios creó al hombre con raciocinio, con inteligencia, con conciencia, honrando a figuras inertes que tienen ojos y no ven. Inertes. Esto convierte al hombre en una bestia. ¿Por qué? Porque una bestia no tiene raciocinio, no piensa. Es movida por instinto, nosotros por inercia. Entonces el ser humano se rebaja a calidad de bestia. Por eso en la Biblia menciona en el libro de Daniel bestias representando a poderes políticos. Porque una bestia no reconoce a Dios, ni le honra. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? ¿Se acuerdan? Fue convertido en una bestia por 7 años, 7 tiempos. A comer hierbitas, a la reforma pro salud. Y solo así pudo recapacitar y reconocer quién es el Dios Rey soberano del universo. Lo convirtió prácticamente en una bestia. Porque a eso se rebaja un hombre, una mujer, cuando honran fiestas paganas en contra del creador del universo. Los cumpleaños tampoco están en la Biblia. Los cumpleaños no están en la Biblia. Me perdonan, pero me disculpan. En los cumpleaños, como lo practicaban antes el antiguo Israel, honraban al que les dio un año más de vida, no a ellos mismos. Eso es una práctica paganísima, en la cual se hace una comilona bien grande, se invita acá a las amistades más allegadas que traigan sus regalos también, para exaltar el yo del cumpleañero, la vanidad de vanidades. Los cristianos llevaban una ofrenda especial al Dios del cielo para su obra, para avanzar la obra del Evangelio, en agradecimiento. ¿Se podría hacer una comida? Claro que sí, en honor al Dios del cielo, pero sin los excesos. Con los más allegados, una comida sencilla, en oración y agradecimiento al Dios del cielo. Esos cumpleaños tan pomposos que hay hoy en día, que la gente se autocelebra, que porque va a ser un viaje a no sé qué país, porque es su cumpleaños, porque es su aniversario, porque se llama vanidad de vanidades. ¡Qué tremendo! Y el pueblo de Dios en Babilonia, practicando un sincretismo mortal,
participando de la honra al enemigo de Dios. Así que Constantino fijó bien las pautas para la nueva doctrina, en la que incluía que ya no se iba a guardar más el sábado, que ahora sería el domingo, el día solar, el Sunday, que se reconocerían a los tres dioses, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, por medio de esa Trinidad que proviene desde Babilonia. Isis, Horus, Tammuz, perdón, Semiramis, Nimrod y Tammuz, perdón, Nimrod, sí, Tammuz. Y en Egipto, Isis, Horus y Ceres. Y hay más trinidades en otras culturas. Y luego la madre y el niño. Es pura copia. Satanás copió todo. Así que las doctrinas que se impusieron en el Concilio de Nicea en el 321, porque la ley dominical, la primera ley dominical se estableció el 7 de marzo del año 321, pero no fue sino hasta el 25, el Concilio de Nicea en el 325, donde se determina cuál era la doctrina católica romana y que iría cambiando poco a poco por medio de filosofías griegas que tienen que ver con el sincretismo, sistemas filosóficos que tratan de conciliar doctrinas diferentes. Para que no se extinga una religión, tiene que unirse a otra para coexistir. Y eso ocurre en las familias, en los trabajos. Para lograr un interés, cuando surge un interés, se disminuye el poder del mensaje. Y con tal de agradar, es capaz de cambiar sus propósitos hasta su propia dignidad. Hasta su propia dignidad. Con tal de quedar bien y subsistir. ¿Por qué? Esto a nosotros nos va a traer persecución. ¿Qué es lo que pasó con Arrio en el 325? Fue el que se opuso a la doctrina romana. Y la Biblia en el libro de Daniel dice que caerían los vándalos y ostrogodos que eran dominados por la doctrina arriana. Y surge el cuerno pequeño, que es el papado, en el 538 después de Cristo. Todo ese tiempo tomó, pero ya con Constantino ya se estaba llevando a cabo esa metamorfosis, ese sincretismo cristiano pagano. Y los cristianos aceptaron las doctrinas paganas con tal de que ya no los persiguieran, con tal de que ya no los torturaran. Así que eso fue el problema del sincretismo. Y hoy en día ocurre lo mismo. Hoy en día los cristianos están bien empapados de ese sincretismo cristiano pagano. Y miren, a Dios no le agradan los medio conversos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué Cristo con Belial? ¿O qué el remanente con la bestia? Quiero leer aquí del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, capítulo 20, El mayor peligro del hombre. Cristo estaba enseñando y como de costumbre otros, además de sus discípulos, se habían congregado a su alrededor. Había estado hablando a sus discípulos de las escenas en las cuales ellos habían de desempeñar pronto una parte. Debían proclamar las verdades que él les había confiado. Ningún discípulo celebró Navidad, por favor. No está en la Biblia. Y lo que no está en la Biblia es contra la Biblia. Lo que no es de Dios es contra Dios. Y se verían en conflicto con los gobernantes de este mundo. Miren lo que les dijo Jesús. Por causa de él, habían de ser llevados ante tribunales y ante magistrados y reyes. Hermanos, por esto también, por esta causa, nos van a empezar a marginar. El propósito de este ecumenismo
es unir a todas las religiones paganas y cristianas en puntos comunes de doctrina, igual que Constantino. Por eso, el abogado de la ley dominical, Jonathan Berry, es el líder del Departamento del Trabajo. Hermanos, el trabajo tiene que ver con el descanso. Eso lo han venido diciendo todos los papas. La fiesta, el trabajo y la familia. Eso decía Benedicto todo el tiempo. Pues, la ley dominical va a llegar como intentó en mayo de 1888, cuando el senador Henry Blair propuso legislar el día domingo como descanso obligatorio. Y se llamaron leyes azules, que ya existían desde el siglo XVIII, pero que solamente fueron aprobados por 30 estados de la Unión Americana. 30. Faltaron otros 20. No se pudo proclamar a nivel república, a nivel federal. Alonzo T. Jones fue enviado por Dios para defender la ley de Jehová. Hoy no va a haber un Alonzo T. Jones. Hoy no, porque hoy viene con fuerza. Después de que sea aprobado por el Departamento de Trabajo, que ya está en debate, y fue aprobado ya que sí debe se debe, primero viene con el pago de una prima, de un precio, de una cantidad. Entonces, muchos empleadores van a tener que cerrar los domingos porque no van a querer pagar tiempo extra, porque se eleva a 3 salarios. Por ahí van a empezar. Después, viene impulsado por la Agenda 2030, que está muy relacionada con la Agenda 2025 de Washington, en la cual Heritage Foundation es quien subió a Trump al poder. Ellos son los que realmente están publicando el libro de Charlie Kirk, que habla acerca del Shabbat, pero no se refiere al séptimo de la semana. Shabbat es cesar, es reposo, y para ellos es el domingo. Qué casualidad si este señor Charlie nunca habló de un libro. Y tuvieron que convencer a la familia de él que dijeran que sí, que el libro es de él, porque además las regalías, que por cierto es el libro más vendido hasta el día de hoy, a nivel mundial, esas regalías le iban a pertenecer a la familia, se las iban a dar. Pero tenían que aceptar, apoyar, pues, de que fue inspirado por el supuesto difunto Charlie Kirk. Pero no, lo están utilizando los jesuitas para impulsar esa ley dominical. Eso fue también fraguado por los jesuitas, los caballeros de Malta, que son los que ocupan el FBI, el control del FBI, la CIA y la DEA, para el supuesto atentado contra Trump, que por cierto no tuvo ni una cicatriz. ¿Y cuál era el propósito de ese supuesto atentado? Bueno, que Trump dijera: Dios tiene un plan para mí en Estados Unidos. MAGA. Make America Great Again. Hay que hacer América, o sea, Estados Unidos para ellos, grande otra vez. Volverla al cristianismo. Pero él debe de saber que Estados Unidos nunca fue católico. Estados Unidos, la mayoría de sus ciudadanos eran protestantes, que venían huyendo de la Iglesia Católica. ¿Cuánta ceguera hay? Y a nosotros nos van a acusar, igual como a Elías. ¿Qué le dijo a Acab? ¿Tenía Acab un sincretismo? Sí, él decía todavía que como era gobernante de Israel, pues era siervo de Jehová, y le dijo a Elías: tú estás perturbando al pueblo de Dios, fíjate. Y lo culparon del cambio climático porque hubo una hambruna. Y acusaron a él porque Elías no trajo la hambruna, fue Dios. Obviamente culparon al Hijo de Dios, al siervo de Dios, y lo persiguieron. A nosotros nos van a culpar
por esta llamada disidencia. Nos van a acusar de las calamidades que cada vez van a ir aumentando paulatinamente, cada vez más. Y como no participamos de sus Saturnalias, solsticios y equinoccios de Año Nuevo, y sus Reyes Magos, que es pura mercadotecnia, nos van a empezar a acusar de nosotros haber acarreado las calamidades y que Dios está enojado con nosotros. Fíjense. Sigue diciendo, por causa de él habían de ser llevados ante tribunales, ante magistrados y reyes. Él les había asegurado que habían de recibir tal sabiduría que ninguno los podría contradecir, obviamente a través de la lectura. Sus propias palabras se conmovían los corazones de la multitud y confundían a sus astutos adversarios. Testificaban del poder de aquel espíritu que él había prometido a sus seguidores. Pero había muchos que deseaban la gracia del cielo únicamente para satisfacer sus propósitos egoístas. ¿Se dan cuenta? Había muchos que deseaban la gracia del cielo. ¿Sincretismo? Sí. Sus propósitos egoístas reconocían el maravilloso poder de Cristo al exponer la verdad con una luz clara. Oyeron la promesa hecha a sus seguidores de que les sería dada sabiduría especial para hablar ante gobernantes y magistrados. ¿No les prestaría él su poder para su provecho mundanal? Y díjole uno de la compañía, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Por medio de Moisés, Dios había dado instrucciones en cuanto a la transmisión de la herencia. El hijo mayor recibía una doble porción de la propiedad del padre, mientras que los hermanos menores se debían repartir partes iguales. Este hombre cree que su hermano le ha usurpado la herencia. Sus propios esfuerzos por conseguir lo que considera como suyo han fracasado, pero si Cristo interviene, obtendrá seguramente su propósito. Ha oído las conmovedoras súplicas de Cristo y sus solemnes denuncias a los escribas y fariseos. Si fueran dirigidas a su hermano, palabras tan autoritarias, no se atrevería a rehusarle su parte al agraviado. En medio de la solemne instrucción que Cristo había dado, este hombre había revelado su disposición egoísta. Podía apreciar la capacidad del Señor, la cual iba a obrar en beneficio de sus asuntos temporales, pero las verdades espirituales no habían penetrado en su mente y en su corazón. ¿Se dieron cuenta? Que es lo mismo que pasó con Samaria. Mezclaron el evangelio con idolatría. Sigue diciendo, la obtención de la herencia constituía su tema absorbente. Jesús, el Rey de Gloria, que era rico y que no obstante por nuestra causa se hizo pobre, estaba abriendo ante él los tesoros del amor divino. El Espíritu Santo estaba suplicándole que fuese un heredero de la herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse. Él había visto la evidencia del poder de Cristo. Ahora se le presentaba la oportunidad de hablar al gran Maestro, de expresar el deseo más elevado de su corazón. Pero a semejanza del hombre del rastrillo que se presenta en la alegoría de Bunyan, sus ojos estaban fijos en la tierra, no veía la corona sobre su cabeza. Como Simón el mago, consideró el don de Dios como un medio de ganancia mundanal. ¿Es lo que hizo Constantino? Exacto. Exactamente lo mismo que hizo Constantino. Roma estaba cayendo, necesitaba más unir, como lo había hecho Nimrod, como en la Torre de Babel. Estos son uno y tienen un mismo propósito, nada los detendrá de lo que han pensado hacer. El mismo Satanás quiere unir a toda la humanidad para prepararse para el Armagedón. La misión del Salvador en la tierra se acercaba rápidamente a su fin. Le quedaban solamente pocos meses para completar lo que había venido a hacer para establecer el reino de su gracia. Sin embargo, la codicia humana quería apartarlo de su obra para hacerle participar en la disputa por un pedazo de tierra. Jesús no podía ser apartado de su misión. Su respuesta fue, hombre, ¿quién me puso por juez o partidor sobre vosotros?
Jesús hubiera podido decirle a este hombre lo que era justo. Sabía quién tenía el derecho en el caso, pero los hermanos discutían porque ambos eran codiciosos. Cristo dijo claramente que su ocupación no era arreglar disputas de esa clase. Su venida tenía otro fin, predicar el Evangelio y así despertar en los hombres el sentido de las realidades eternas. Así que los discípulos, ellos no habían de arreglar los asuntos temporales de la gente. Su obra era persuadir a los hombres a reconciliarse con Dios. Pero Satanás, que es muy astuto, presenta estos propósitos como semejantes el uno del otro. Por eso hay tanta hipocresía entre los cristianos. Por eso su cristianismo nada más es superficial. Si realmente guardaran el sábado semanal, el cuarto mandamiento, sería más fácil guardar los otros 9. Pero no estamos bajo la ley. Claro, estamos bajo la gracia, pero juzgados por la ley, por las obras de la ley. Sin fe no hay obras y sin obras no hay fe. Pero es que la Biblia dice que Cristo es el fin de la ley en el libro de Romanos. Cristo es el fin de la ley, sí, pero no siempre en nuestro lenguaje, en nuestro léxico, no siempre el fin es el final. Si yo me encuentro a alguien en un lugar y me sorprende que esté en ese lugar, quizá le preguntaría, ¿y cuál es tu fin? El andar en estos lugares. Tu fin no quiere decir el final, significa cuál es tu propósito. Así que en realidad, Cristo, el propósito de Cristo es la ley. O sea, el propósito de la ley es Cristo y de Cristo la ley. Pero malinterpretan porque juntan estas citas bíblicas para su propia condenación y las tuercen, les dan su propia interpretación. ¿Qué es lo que está pasando ahora con la Navidad? Nació Cristo. Claro que es importante el día que nació, pero Jesús nunca nos dijo que lo celebremos o que lo honremos. Él habló de la cena del Señor, que esa sí la deberíamos de practicar en memoria de Él. Su resurrección, triunfante, venciendo al pecado con un cuerpo de humanidad caída, sin poder de Dios, sin el poder de un Dios. Ahora, el mundo evangélico se inclina hacia Roma pagana en todas sus doctrinas y critican a la Iglesia Católica de ser idólatra, cuando la mayoría de los evangélicos es más idólatra al participar de estas ceremonias que son abominación a Dios. Las aborrece, como el pueblo de Dios tiene que aborrecer estas ceremonias. ¿Qué es lo que podemos hacer en estos días? Estudiar, seguir predicando como cualquier otro día. No nos incumbe el estar contemplando lo que están haciendo. Dios les dará su pago. Así que, mis hermanos, pues no había pensado tocar en este tema. De hecho, lo que la iglesia de Jesucristo necesita, de alguna manera, pues me desvié, pero para el mismo lugar. No pasé ninguna diapositiva, son como 32 diapositivas, no pasé ni una más que me quedé en la primera, pero después de todo, pues cuando hacemos oración nos dejamos dominar por el Espíritu de Dios y Él nos dice lo que hay que hacer, Él acomoda nuestras palabras y nos da las citas bíblicas y nos permite verlas a partir de las Sagradas Escrituras. Así que, ¿cuál es nuestro fin? Y no me refiero al final, sino a nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Mantenernos fieles a Cristo, guardar sus mandamientos y poseer la fe de Jesús, que es el espíritu de profecía. Esto es lo que la iglesia
de Jesucristo necesita. Necesitamos a Jesucristo. Necesitamos vivir su vida, su fe y obras, porque está a las puertas. Este 2026 viene una sequía más fuerte todavía. Roma ha estado comprando tierras, pero porque poseen agua. El agua es vital, pero solamente va a ser para ellos. No permiten tampoco que se desalinice el agua del mar. Sí se puede hacer a través de filtros naturales, un proceso que requiere bastante trabajo, pero sí se le puede quitar la sal al agua de mar, a través de filtros de arena y de carbón, pero no lo van a permitir, porque el propósito ya es acabar con la humanidad antes de que se arrepientan, antes de que conozcan al Dios del cielo y la justicia de Jesucristo y su juicio investigador. Así que bueno, este es el tema de hoy. Que Dios nos ampare y sigamos orando para que el Espíritu de Dios no se retire de nosotros, porque se está retirando. Seguro que sí se está retirando. Hay más maldad en todos lados, cual nunca hubo antes. Que Dios eterno les bendiga. Buenas noches.